Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien. El primo Gael. Ya lo voy a poner en silencio. Ya, Señor Cali. Padre Padre, por Celestial, favor. estamos delante de tu presencia, Señor. Te presento en este momento a todos mis hermanos, Padre. Padre Celestial, te pido por ellos, Padre, darnos entendimiento, Señor, para entender lo que nuestro pastor Jorge nos va a enseñar el día de hoy. Todo esto te lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me puse nerviosa. Amén. Nos pasa a todos cuando oramos así como el... Como que tenía Tranquila que Son nos pasa a detalles. todos. Son detalles. Nivel escuela dominical. La escuela dominical, pues sí. Pues. Pero sí hay que aprender, si aquí estamos aprendiendo. Y recordando también, pues. ¿Mm? Chiquillos, antes de empezar con la presentación, les voy a decir que mañana tenemos el culto a las 7:30, ¿ya? Y tenemos invitado a un hermano a predicar. Él es mi profesor de teología. Está invitado a predicar mañana en el culto. Así es que para que hagan un momentito igual de ahí de esfuerzo y podamos compartir en el culto del día de mañana. ¿Ya? Él se llama Carlos Camaño y... ¿Te va a portar bien entonces mañana? No, si yo me parto desordenado igual. Si él me conoce como soy. Pero quiero decir de que, bueno, la palabra del Señor viene del Señor, pero tampoco voy a decir que es un gran personaje, sino que tenemos un hermano invitado mañana. Y el 26 de julio, hasta el momento, está confirmado el obispo, que va a compartir la palabra del Señor también con nosotros. Ya, chiquillos, chiquillas. La gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Alguien tiene alguna reflexión con acerca de la gracia? ¿Alguien me puede decir qué idea tiene de la gracia? ¿Qué es tener gracia? ¿Qué es contar con gracia? Yo sé que a veces algunos de nosotros perdimos la gracia. Pero la gracia no es el hacer reír a otro. La gracia tiene que ver con otra cosa en la Biblia. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, dice eso que está ahí en pantalla. A ver, me gustaría, no sé cómo puedo dejarlo ver a todos, pero verlo a todos. Ahí sí. La gracia en el griego significa bondad inmerecida. ¿Ya? Eso significa bondad inmerecida. ¿Y por qué lo digo en griego? Porque si nosotros recordamos, la Biblia está escrita, dentro del contexto de la Biblia, está escrita en 3 idiomas. ¿Alguien se acuerda de cuáles son los idiomas que está escrito en la Biblia? Que me nombre uno. Yo ya dije uno ya. Hebreo, griego y latín. No. No. El René me sopló. Sopló mal el compañero. Soplomar el compañero. Dejen el micrófono abierto nomás para interactuar. Po. ¿Qué estoy comiendo? No importa. Sí, mira, yo igual tengo aquí mi chocolate. Ya. Miren. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. El pueblo de Israel, por ser de Israel, ¿qué idioma hablaban? Hebreo.
Muy bien. Hebreo. Principalmente la Biblia, la mayor parte de la Biblia está escrita en hebreo. Está escrita en griego y algunas partes están escritas en arameo. Arameo era el lenguaje de Jesús. Cuando se habla de latín, el latín es una traducción. Acuérdense que el español es codescendiente del idioma latín, ¿ya? Y son los sacerdotes católicos mayormente los que antiguamente las misas se hacían en latín. Espíritu Santi, cuando decían algunos. Ahí viene mi hermana Cintia García. Por eso que yo les menciono la traducción acerca de la gracia. La gracia significa bondad inmerecida. Una bondad inmerecida. O algo que nosotros ni pensábamos contar con eso. Cuando Aileen recibe un regalo y lo recibe en sus manos, ¿qué es lo que le dice a la otra persona? Gracias. Gracias. Gracias, ¿cierto? Como retribuyendo de que yo no me merezco esto, o por qué me lo trajiste. Y uno lo abre y dice, y tampoco que me trajiste. No. Pero es un regalo, es una bondad inmerecida. Eso es gracia. Ya yo recibo algo y lo recibo sin merecerlo. Por tanto, focalizándonos un poco al libro de Efesios, dice, porque por gracia, aquí, porque por gracia sois salvos, no porque nosotros seamos graciosos, sino que porque es un don inmerecido o es una bondad inmerecida, sois salvos por la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Y si leemos más abajo, el versículo 9 dice, y no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, si pensamos en la salvación, bienvenida hermana Cintia, que el Señor le bendiga. Si pensamos en la salvación como que merecemos ser salvos, estamos en lo incorrecto. No todas las personas que hacen bien en la tierra necesariamente van a ser salvos. No todos los que hacen el bien. De hecho, en uno de los evangelios dice la palabra, no todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. O sea, no todos los que hacen el bien. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre a usted alguien que haga bien aquí en Chile? O que sea, no sé, que ustedes digan, no, se merece el cielo. No recuerdan a nadie. Mi presidente. No. Tu presidente. Claro. El presidente del sindicato tendría que ser, porque el otro presidente, no sé. Por ejemplo, Farcas. Por ejemplo, dicen algunos don Francisco. Por las obras que se han visto, se piensa de que puede tener un lugar en el cielo. Cuando uno cruza a un abuelito ayuda a cruzar la calle, uno le dice, con esto me gané el cielo. No es así, porque el regalo de Dios, la salvación, no es por las obras que nosotros hagamos, sino que es por la fe, porque es una bondad inmerecida. Y de esto podemos tener una lucha con respecto a la salvación por obra y la salvación por gracia. ¿Por qué? Aquí tenemos enfrentando, no sé si ve el pulsor ahí, ¿se ve la flechita? Aquí tenemos a Pablo, al apóstol Pablo, y al otro lado tenemos a Santiago, apóstol de Jesucristo. Pablo
escribe en Efesios 2, capítulo 8 y 9. ¿Lo puede leer, hermana Cintia? Aquí donde está Pablo. ¿Se alcanza a ver o no? No muy bien. No le escucho. De ver, Gloria. Hermana Gloria, ¿lo puede ver? Sí, ¿Ya qué dice? ¿Qué Porque dice por Pablo? porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, no por obras para que nadie se jacte. Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8 y 9. Pero ¿qué nos dice al otro lado Santiago, que están ahí haciendo gallito entre los dos? Luchando, saber qué es lo que es la salvación. ¿Qué dice Santiago? Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno Alegar que tiene- alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Santiago 2, 14. Claro, en el fondo lo que Santiago está diciendo no es que las obras lo salven, sino que es ese dicho popular, no sé si ustedes lo han escuchado en algún momento: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Veamos el ejemplo de Jesús en la cruz. ¿Quién merece el ladrón ser salvo? ¿Se acuerdan del pasaje o se acuerdan de la figura cuando Jesús está arriba en el monte crucificado y hay dos ladrones, un asesino, un ladrón, y uno le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón es merecedor de la salvación. ¿Qué piensan ustedes? Comentemos. Y es que ahí yo creo que es un gran tema más para uno que todavía no está bien instruido en la palabra del Señor, porque no sé, pues uno piensa ya lo mismo del ladrón o los violadores o todas las personas que hacen mucho daño a otras personas. Entonces, para uno es difícil decir perdonarlos, pues. O no sé, yo de repente pienso más cuando veo el tema de las noticias, los violadores, qué sé yo, o ahí es cuando uno dice, ¿cómo Dios permite este tipo de cosas? O si ellos piden perdón, ¿cómo Dios los podría perdonar? Entonces, como bien complejo ese tema, creo yo, para Pero uno que a criterio, está aprendiendo. pensando humanamente, a ver, Es que ese ladrón, yo comparto un poco con la Nicole, porque la verdad es que recién conversábamos con la Yoyi acá. La Yoyi dice, bueno, él es persona, tiene derecho. Y yo le dije, ok, pero si ese ladrón que está ahí hubiera sido el que le hizo daño a tu familia, no es tan fácil decir, sí, merece el perdón. Creo que ahí aflora más la parte humana de uno y generalmente se justicia con sus pensamientos o muchas veces con sus manos. claro. Tenemos a Flavia también con nosotros, está Flavia conectada. Lo que pasa es que tiene la camarita apagada. Saludo a Flavia ya de Cartagena, la quinta región. Gracias. Bendiciones, Flavia. Muchas gracias. Igual para ustedes. Gracias. ¿Merece ser salvo el ladrón? ¿Se equivocó Jesús? Yo creo que no. Que no. Porque así como cada ¿Alguna? uno comete errores, también un ladrón se pudo haber equivocado en ese momento y fue como así, como uno cuando dice, no sé, pues cuando dice no voy a hacer una dieta y ve un chocolate y se lo come igual. Entonces, a lo mejor fue su momento de tentación Claro. y Dios lo perdonó porque a lo mejor vio como que esa persona podía cambiar, podía mejorar y podía hacer obras buenas en otro momento más adelante. Sí, pero aquí estamos en el caso de que este hombre está sentenciado a muerte.
está viviendo sus últimos respiros en la tierra. Mm, Y en el último momento de su vida, de cierta forma, le pide a Jesús, en algún rinconcito de tu reino, acuérdate de mí. Lo que hace el ladrón acá, a diferencia del otro, reconoce que Jesús es rey. Pone su fe en Jesús. Acuérdense lo que dice Efesios 2. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, no por obras. Chiquillos queridos, humanamente nosotros muchas veces hemos condenado situaciones porque somos humanos. Pero el Señor Jesús y Dios, lo que Él quiere es devolver el diseño original. Lo que Él quiere es que podamos ser todos salvos. O si no, el texto bíblico de Juan 3:16 debería estar limitado, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando habla de al mundo, habla de toda la creación y de todas las personas. Por lo tanto, todos tenemos cabida en el corazón de Dios. Todos nosotros. Ahora, si eso nos toca a nosotros como familia, yo sé que es un tema complicado, porque lo más seguro que nosotros quisiéramos decirle ojo por ojo, diente por diente. Pero aún en eso Jesús, y en su ejemplo de morir en la cruz, y nosotros que ahora los vemos de acá, que tenemos las evidencias de que Él no tuvo culpa ni pecado, fue muerto, ni Él, siquiera Él, siendo humano en la tierra, los condenó. Porque la condenación viene después. Acordémonos del sonar trompetas. La salvación no es por las obras, sino es por la fe. Tal vez en el último momento de su vida, este hombre reconoció en Jesús la salvación, la fe. Y lo pasado quedó pasado. Él ahora iba a ser parte en el reino, porque Jesús así se lo prometió. Y seguimos abajo. Lo que nos quiere decir Santiago. Cuando un hombre, una mujer o una persona entra en la fe, logra concebir en Jesús la salvación, tenemos que cambiar el rumbo de nuestras vidas. Necesariamente nosotros tenemos que cambiar el rumbo de nuestras vidas. Tiene que haber un cambio. Por ejemplo, lo que dice aquí abajo. Entonces, si las obras no sirven para alcanzar la salvación ni para completarla, ¿para qué sirven? Las obras tienen que ser la evidencia de la fe. Reconozcamos nosotros en nuestras congregaciones o reconozcamos en el vecindario que a veces cuando alguien, una persona sale a discutir con otra, le dicen, ¿y eso qué es canuta? ¿Han escuchado eso, hablar en contra de otra persona? Y más encima va a la iglesia. ¿Está dando un buen ejemplo de su fe? ¿Alguien puede comentar? Son las evidencias ante los hombres la que hace mostrar que nuestra fe es genuina. Y cuando estamos frente a otras personas en la sociedad, ahí está la oportunidad para mostrar el amor que Dios
ha puesto en nosotros hacia otras personas. Entonces, por eso ahora podemos confirmar lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 18. La fe sin obras es muerta. Es como un asado sin carne. Es como una empanada sin cebolla. No sé qué otro ejemplo, como un mote con huesillo. Sin huesillo es un jugo de mote nomás. Hermano Jorge, René, las empanadas de queso no tienen cebolla. Gracias. pero es que son de queso. Yo me estoy acordando del 18 de septiembre que no vamos a tener el 18. En fin, las obras son la consecuencia de nuestra fe. ¿Qué nos deja la fe? Nos deja un cambio en nuestras vidas. Como bien decía Flavia, Flavia veía en el hombre que se arrepentía en el último momento que tal vez, imagínese que ese hombre se le hubiera quitado la sanción y tuviera que bajarse de la cruz. No tengo duda de que hubiera sido una persona transformada. Pero debe haber un cambio que muestre una evidencia de nuestra fe. Eso es lo que hace un discípulo también. Porque un discípulo sigue las enseñanzas de su maestro. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Dedito para arriba, mover la cabeza. ¿Preguntas, consultas hasta el momento? No los veo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, pasamos a la otra diapositiva. No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios, no soy lo que solía ser. Porque ya hay un cambio en mí. Hay un apóstol en la Biblia que decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. ¿Alguna pregunta? ¿Veo cara de duda? ¿No? Ya. La gracia, podemos ver 4 formas de gracia. Y vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar en esto. Así como usted es mamá, usted es papá, o van a ser mamá, van a ser papá. Si yo les pregunto, acerca del amor por sus hijos, ¿de qué manera nosotros mostramos el amor a nuestros hijos? ¿De qué manera nosotros mostramos el amor de nuestros hijos? Cuidándolos, Cuidándolo. alimentándolos, ¿Ya? educándolos. Dale las Ya. necesidades básicas, lo que él necesita. ¿Qué dijo? Aunque eso implique castigo, Sí, corrección. sí. Sí, Ahora nosotros podemos, que somos papás, reconocemos que nuestra mamá, nuestro papá, cuando nos castigaban eran porque nos amaban. Sí, A veces. para corregirme. A veces era intento de homicidio, me decía el Mauricio. Intento de homicidio. Hijocidio, era un hijocidio. Nosotros entendemos eso ahora, ¿cierto? Que cuando nuestros padres nos castigaban, nos llamaban la atención, también era por amor.
Porque el amor no es solamente hacerse cariñito. El amor es corregir con rectitud. Podemos ver en Dios, podemos ver en Jesús, así como hay distintas formas de amar a nuestros hijos, vamos a ver cuatro formas de la gracia, o cuatro manifestaciones de la gracia. La primera manifestación de la gracia, bueno, las cuatro, ¿cuáles son? La gracia previniente, la gracia convincente, la gracia justificadora y la gracia santificadora. Hay cuatro tipos que vamos a ver de manifestación de la gracia. Así como nosotros manifestamos el amor a nuestros hijos de diferentes maneras, Dios manifiesta su amor a través de la gracia de esas cuatro maneras. Previniendo, convenciendo, justificando y santificando. Y tenemos la gracia previniente. ¿Estamos bien, hermana Cintia? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. La gracia previniente hace mención que es esa gracia que viene a nosotros antes de nosotros comprometernos con Cristo. Es una mirada de Dios sobre nosotros. En manera práctica, ¿cómo lo podemos resolver? Podemos decir de que Jesús, o que Dios que está arriba, que ve todas las cosas, nos ha puesto su mirada en nosotros para decirnos, aquí hay un diamante que pulir. Aquí hay parte de mi creación que necesita ser salvada. Y yo lo voy a escoger y yo lo voy a atender primero. Hay una elección, una prevención, porque así como usted no quiere que sus hijos sufran daños, Dios tampoco quiere que sus hijos se pierdan la posibilidad de ser salvos. Eso es de manera práctica la gracia previniente. Ustedes no fueron los que me escogieron a mí, sino que yo quien los escogió a ustedes. Juan 15:16. Ustedes no fueron los que me escogieron a mí, sino que fui yo quien los escogió a ustedes. Y ahí vemos el dibujito, ¿no es cierto?, que ilustra un poco esto de la gracia previniente, que el Señor nos ve, nos escoge para sacarnos del lugar y ponernos en otro. Después se nos va a hacer más sentido esto. Tenemos la gracia convincente. Todos necesitamos convencernos a que somos pecadores. ¿Sabía usted que era pecadora? ¿Sabe usted que es pecador? O sea, ya está convencido que es pecador. ¿Sí? ¿Sabía Scarlett que eres pecadora o no? ¿Sí? Nicole, ¿usted sabe que es pecadora? Perdón, pastor, que es de los niños, dígame. ¿Usted ¿Que soy sabe qué? que es pecadora? ¿Que es pecadora? ¿Cómo se le ocurre? Nunca, jamás. ¿No es pecadora usted? No, pues, si Mateo es del Espíritu Santo y la Josefa salió después de... Pero fue dentro del matrimonio que estamos salvados. Ya. Sí, ahora ya estamos salvados, así que no hay problema. Ahora sí, ya, ahora sí. Todos necesitamos convencernos a que somos pecadores.
Es muy raro que alguien lo reconozca por sí solo. Alguien que no conoce a Cristo siempre se va a encontrar bueno. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Yo no voy a ir a la iglesia porque yo soy mejor que muchos que los que están en la iglesia. Yo no voy a la iglesia, pero yo le doy los tallarines al que me va a pedir no le doy pan, le doy más que pan. Yo soy mejor que cualquiera de esos que van adentro a la iglesia. A mí me lo han dicho. Y yo les digo que bueno, porque yo soy más pecador que tú. Todos necesitamos saber que somos pecadores. Es necesario que alguien nos diga y que en qué estamos errando. Porque nadie va a reconocer su error si primero no se lo plantean. Todos vamos a pensar de que estamos actuando de buena manera. Hasta que alguien nos dice, nos educa, nos enseña. Y hay una persona en especial dentro de la Trinidad que nos lleva a esto. Y es el Espíritu Santo el que nos mueve a este convencimiento. Al presentar al Espíritu Santo como nuestro consolador o ayudador, aquí voy a hacer una pantallita que no lo puedo sacar. Jesús nos indicó también cuál sería su obra principal: convencer al mundo. Además de eso, podemos ver otra forma que tiene el Espíritu Santo, otra labor. ¿Qué dice Juan 16:8? Alguien que lo pueda leer, por favor. Ahí está. Juan 16:8. ¿Algún voluntario? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se da cuenta, no? La promesa que hace Jesús a través de Juan es: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué convence? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Y quién convence? Esta palomita blanca nos dice: el Espíritu Santo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. O sea, nos da seguridad de salvación. Al convencernos, al traernos la justificación, nos da seguridad de salvación. Y otra particularidad u otra función del Espíritu Santo: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros, entonces, también nos entrega o nos hace abundar en la esperanza. ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta sobre la gracia convincente? Tenemos la gracia preveniente y tenemos la gracia convincente. Todos, si hemos sido escogidos por el Señor, necesitamos reconocernos como pecadores. Y ahí es donde actúa el Espíritu Santo. Y nos entrega todas estas palabras de seguridad. Y ahora es donde viene un ejemplo, ahora donde viene y comienza a actuar Jesús en nosotros. Porque uno no llega directamente, uno llega buscando a Jesús,
pero tiene que haber una puerta de entrada hacia Jesús. Así como para entrar a la iglesia hay que cruzar la puerta, tienen que suceder estas cosas primero. Y lo que sucede primero es que su gracia nos ha elegido para la salvación. Es que su gracia nos ha convencido que somos pecadores y por lo tanto necesitamos ser justificados. ¿Qué es una justificación? Si alguien se acuerda en el tiempo de escuela, de colegio, ¿qué es una justificación? ¿Qué hacía una justificación? ¿O qué hace una justificación? ¿Qué necesitamos para que alguien nos justifique? Es, como dice la palabra, justificar algo, una acción, algo, o más que justificar podría ser, ay, no sé, se me fueron los sinónimos. Para ser Ujú. justificados necesitamos ser hijos. ¿Ya? Para ser Es la- justificados necesitamos ser hijos. Porque la única Sí. persona que nos podía justificar en la escuela era nuestro padre Un apoderado titular. o el titular. Ah, no, Juan Diego no la había ¿Y visto. qué es lo que hacía esa justificación? ¿Qué es lo que justificaba, por ejemplo? Te Una indultaba. inasistencia. Era un indulto. La justificación. ¡Hola! La justificación No, no es tanto. es, hablando en el contexto del colegio, es cuando, como decía Diego, el apoderado va y testifica con firmeza de que su hijo faltó a clase y de que él sabía que faltó a clase. Entonces va el papá o va la mamá y lo justifica. Es censurar. Y cuando el hijo hacía la cimarra y la mamá no sabía que hacía la cimarra, igual tenía que ir a justificar. Mi hermano me iba a justificar a mí. Una mentira. Ahí cometía un error al aceptar la justificación. Pero ¿qué es lo correcto? Que el joven que se corrió de clase, ¿no es cierto?, le cuente al apoderado titular y el apoderado titular vaya y lo justifique. En el caso de Jesús, nosotros reconocemos que Jesús murió por nosotros. Nos reconocemos pecadores como esta gracia convincente. Vamos a Jesús, le contamos nuestros pecados y Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y esa es la manifestación de la gracia justificadora. Veamos este bosquejo que está aquí abajo, miren. El pecado es la separación de Dios. Es una infracción a la ley. Y su resultado es la muerte. Como dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿qué hace Jesús en la cruz? Nos justifica. Aquí hay una comparación entre la ley o los 10 mandamientos y Jesús, pero Jesús es quien nos justifica. Y al tener esta justificación, al morir por nosotros, de resultado tenemos una vida que nos une a Dios. Porque Jesús obedeció la ley y condenó el pecado. Toda la Escritura, toda la palabra del Señor, chiquillos lindos, toda la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, incluyendo los
libros apócrifos, lo que no aparecen en la Biblia, toda la Escritura nos lleva a la redención del hombre o a la salvación de la humanidad. Toda la Escritura nos habla de esta salvación. Los profetas hablan de Jesús aun cuando no lo conocían. Los discípulos hablan de Jesús teniendo la evidencia de que anduvieron con Jesús. El Apocalipsis nos relata una vida eterna con Jesús. Nos muestra que vamos para ese camino, para la vida eterna con Jesús. Pero para poder recibir la vida eterna y este premio tan valorado, debemos notar en nosotros estos pasos de la gracia, de lo que hemos estado conversando ahora, y ustedes lo pueden volver a ver después en el PowerPoint que le envié. Toda la Escritura nos habla de la salvación y nos llevan a Jesús. Porque solamente por Jesús nosotros hemos sido justificados. Esa es nuestra fe, chiquilla. Donde ustedes están pisando ahora, a lo mejor llegaron a la Iglesia Metodista de Chile en huertos familiares. Pero esa iglesia a ustedes no les justifica. Esa iglesia a mí no me justifica. Esa iglesia a mí me entrega la responsabilidad de poder mostrar el amor de Dios a ustedes. Y para mí es una responsabilidad grande. Y para ustedes también es una responsabilidad grande. Porque es necesario, chiquillos, que por nuestro testimonio de fe, otros lleguen a las plantas del Señor. Yo les pregunté desde el primer momento que nos juntamos, ¿quieren ser discípulos de Jesús? Y ustedes me dijeron que sí. Pero es necesario que veamos estas manifestaciones de la gracia. Así es como Jesús nos trata con amor. Así es como el Señor se mueve entre nosotros. Y la cuarta manifestación de la gracia, mire, este es como complemento bíblico de la justificación con Jesús. Si confesamos nuestros pecados, o sea, si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando dice Él, habla de Jesús. La gracia santificadora. Esta gracia se manifiesta inmediatamente después de la experiencia del perdón o de la justificación, de la seguridad de la salvación por la fe. El cristiano comienza a verse en conductas aún más distintas en pro a la vida, a cuidar su cuerpo y la vida de la creación. Por eso es que es importante cuando dice el Nuevo Testamento de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque nuestras obras, lo que nosotros hagamos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, cómo lo administremos, es la señal de cómo el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros. Y al amarnos nosotros, vamos a amar la creación del Señor. Los efectos de la gracia santificante son las siguientes. La gracia santificante produce los siguientes efectos. Eleva a un estado sobrenatural. Convierte al justo
en amigo de Dios, o al justificado, a usted, a mí, lo hace heredero del cielo y templo del Espíritu Santo. Porque ya no somos las personas comunes de antes. Ya no somos, nuestro actuar ya no es el mismo cuando estamos justificados y santificados. Ya nuestras ropas son distintas, hablando de manera espiritual. Porque la palabra del Señor así lo dice. Si usted quiere creer en Jesús, si usted quiere seguir a Jesús, podemos encontrar todas las directrices a través de su palabra. Por lo tanto, la confianza primera debe estar, o la comunicación primera que usted debe tener es con la palabra del Señor, con la Biblia, leerla. Y ahí se va a dar cuenta de lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Alguien que lo lea. Estoy viendo, no sé, ¿quién lo puede leer? Flavia tiene carita de sonrisa. Lo quiere leer. Uy, no veo nada. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Este es un resumen de lo que hemos hablado hoy día. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. En esto se resume toda la manifestación de la gracia. La gracia previniente, la gracia convincente, la gracia justificadora y la gracia santificadora. Jesús nos vio, Jesús nos escogió, Jesús, el Espíritu Santo, se movió en nosotros, nos convenció que somos pecadores, nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Hemos sido justificados por medio de Jesús y santificados también por Él. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque ya no somos los mismos. Porque ya somos personas nuevas, renovadas en Cristo Jesús. ¿Quién me comenta algo antes de terminar? Nos quedan 15 minutos. Preguntas, consultas, alguna duda que quedó en el camino. Seguimos estudiando. Es difícil seguir a Cristo. ¿Es posible seguir a Cristo? ¿Nos conviene seguir a Cristo? Lo dejamos hasta aquí. ¿Qué impresiones? Él ya hizo su primera impresión, ¿no ves? ¿Cómo ha sido hasta aquí, chiquillos, el camino? En pandemia un poquito menos complicado, tal vez. Sí, pues, súper complicado el tema de la pandemia. Yo que tengo hijos, lo que le comentaba el otro día, pues, es que estoy dando ahí la pechuga. Ay, tapa. Y es complejo, pues, lo que le comentaba el otro día, por más ganas que yo igual tengo de aprender un poco más de la palabra,
igual siento que ha sido complicado por el tema de mi hijo, porque el estar conectada los dejo a ellos de lado, po. No sé, ponerle teléfono a mi hijo, que tampoco siento que es bueno para él, o no es, siento que no es como justo para él que yo lo deje de lado en un poco de tiempo, po. Considerando que igual en la semana yo hablo por mí, estoy trabajando y estoy con ellos, y más todo lo que uno hace en la casa, me comprenderán las mamitas igual, pues bueno, no creo que sea la única que esté en esta situación, yo creo que todos con nuestras diferentes realidades ha sido un poco complejo estar con esto de la pandemia y los hijos y Sí, todo, y sí. más No, sí es conectarse difícil. y aprender un poco. Sí, por eso es que se decide estar una hora nomás para este efecto, para estas cosas. ¿Ya? Y por eso son ustedes. Yo sé que cuesta, chiquillos. Yo sé que cuesta, volviendo al tema de seguir a Jesús. Es difícil. Pero pidamos al Señor que las cosas pasadas se vayan eliminando. Porque aún pueden haber costumbres en nosotros. Aún pueden haber cosas que cuesten sacar. Sí, pues. Pero con fuerza, mire, primero con la mano del Señor, con muchas ganas de hacerlo, orando al Señor, eso se va a ir quitando. Pero como les digo, las manifestaciones, como hemos estudiado hoy día, de la gracia, tienen que tener este reflejo y esta evidencia, para que otros puedan llegar a Jesús también, para que otros puedan llegar al Señor. Y te aseguro que el mejor testimonio que ellos pueden ver no es que un ciego recobre la vista, no es que se levante un paralítico ni que resucite un muerto. Eso no es la mejor, como le dijera, milagro. El mejor milagro es que ellos reciban la salvación, como ustedes la están recibiendo ahora. Eso es el mejor regalo. Y todos somos merecedores de la salvación del Señor. Aún ese que estaba condenado a muerte al lado de Jesús pudo recibir la salvación. Todos necesitamos ser justificados y ser salvos. Que el Señor les bendiga. ¿Le gustó hoy día? ¿Está bien o no? Espérame, ¿Sí? Sí, muchas gracias, querido pastor. Vamos a seguir tocando el tema. Alguien me dijo, podíamos hablar acerca de la oración, cómo orar. Muy interesante, a mí igual me falta eso un poco, creo yo. no sabe uno cómo ¿Cuándo nos juntamos de nuevo? de este al Al próximo. subsiguiente, pues habíamos quedado semana por media. ¿O no? Sí, pero también habíamos dicho que lo íbamos a analizar clase a clase. Sí. ¿Sí? A mí me parece que de esta semana a la subsiguiente, el 25 me parece. ¿Sí? 11, 18. 18 parece, ¿sí? Vamos a tener ahí otro tema. Por WhatsApp, chiquillos, envíenme alguna duda que tengan, algún tema especial para prepararlo, para estudiarlo, ¿ya? Y para conversarlo. ¿Estamos bien, hermana Cintia? ¿Le gustó hoy día? ¿Sí? ¿Le gustó? Nicolás, vamos a orar. Les voy a dar la posibilidad de que podamos orar por algunas peticiones que ustedes tengan, chiquillos. Yo sé que, bueno, Flavia, estamos orando por su suegra, para María. Estamos orando por ella. Y no se olviden, mañana tenemos culto a las 7:30. Por favor, participen del culto, va a estar muy lindo.
recibí la noticia de que Camila Pacheco le habían dado de alta del COVID. Qué bueno. Gracias al Señor. ¿Alguna petición para orar en esta hora? Yo quería, bueno, hablar un minutito, que, bueno, bueno, usted sabe que ascendía mi suegra no estaba muy bien. Sí. Y ayer vino el médico, vino a verla, porque en realidad estos 2 días han sido muy, muy críticos. Y ayer no nos dieron buenas noticias y tampoco nos dieron muchas esperanzas con el tema de ella. Y nos dijeron que, bueno, pase lo que pase, había que esperar solamente, que ya no había nada más que hacer y que nada más que esperar a que ella decidiera partir nomás, o que Dios quisiera llevarla. Vamos ahora. Yo sé que está viviendo un momento crítico en la familia Flavia. Lo siento así a la distancia. René está por ahí. René, para que podamos orar y puedas orar por la suegrita de Flavia, por favor. Presentemos a petición. Caroline. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Cuéntame. Bueno, primero que nada, darle gracias a Dios porque efectivamente Camila le dieron el alta del COVID, tiene que hacerse el examen en un tiempo más porque si se lo hace ahora le va a salir positivo nuevamente. Pero gracias a Dios no es nada, no tuvo ningún síntoma a los que pudo haber tenido. Seguir pidiendo por la pequeña de ella, una de sus pequeñas salió de la UCI, está ganando buen peso, pero la chiquitita que está grave, aparte salió de la meningitis, logró salir de su meningitis, pero ahora tiene una infección estomacal. Y dentro de esa infección tiene otra infección, que es muy común en los prematuros. Pero dentro de todo lo que esa pequeña está pasando, en su cabeza no tiene ningún coágulo, que eso era como lo más importante y lo más preocupante, porque a Camila en principio le habían dicho que ese bebé iba a tener problemas de crecimiento, podía quedar, y gracias a Dios hasta el momento no ha sido así. No ha sido así, hasta se mejora acá, pero por su situación de ser prematuro. Y gracias a Dios ha salido de todas esas luchas que está dando. Así que orar también por ella. Amén. 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 Oramos al Señor por este milagro de la vida. Oramos al Señor por ella. Hemos estado presentándola en todas nuestras oraciones congregacionales y personales también. Esperamos en el Señor que Él, dentro de su voluntad, esté a favor nuestro la sanidad. Cuando uno habla de la voluntad del Señor, uno se pone en los brazos de Él. Por eso es que digo, esperamos que esté todo al favor de dejarlas aquí, como un milagro tal vez testimonial de que Él sana y Él es todopoderoso. ¿Oramos al Señor? ¿Ya? Hermano René. Amén. Ok. Amén. Señor, primero que todo te agradecemos porque tú eres fiel, Jesús. Te agradecemos porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Amén. Te agradecemos, papá, porque
tú visitas nuestro corazón, visitas nuestras casas, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros anhelos, Señor. Nuestros pensamientos, todo, Señor, es visitado por ti. Y en Amén. estos momentos, Jesús, lo entregamos a ti, de corazón. Cada uno de los chiquillos que estamos aquí conectados, Señor, nos entregamos a ti. No es un camino fácil, Señor, estamos en un proceso difícil a nivel mundial y también cada uno de nosotros tiene un proceso independiente, donde necesitamos de ti, Señor. Padre Santo, no somos los mejores cristianos. Somos gente que falla y que muchas veces, Señor, tropieza. Amén. Pero tenemos la certeza y la confianza, Jesús, de que tú nos perdonas y nos levantas. Y que tu gracia, Señor, nos sostiene por sobre todas las cosas. En este momento, Señor, te quiero entregar el corazón de cada uno de los chiquillos que está conectado aquí, Señor. Te pido de que tú lo visites, de que tú, Señor, quites de ellos, Señor, todo lo que a lo mejor los aleja de ti. Que tú Sí, seas Señor. poniendo en sus corazones paz. Que tú seas poniendo, Señor, en sus corazones amor, perdón. Padre Santo, te pido de que no te apartes de ellos. Visita sus hogares también, Señor. Sí, Señor. Estés tú visitando los hogares de cada uno aquí representado. Amén. En el nombre de Jesús confiamos que tú estás con nosotros. Y que cuando tú estás con nosotros, nadie es contra nosotros, Señor. Padre Santo, se han presentado muchas peticiones, muchos anhelos, muchos proyectos, sueños. Y tú los conoces cada uno de ellos, Señor. Y te pido que trabajes conforme a tu voluntad, Señor. Hay situaciones que muchas veces se nos vienen cuesta arriba, Señor, pero tú tienes la última palabra. Solo debemos tener fe, pero también debemos entender tu voluntad. En el nombre de Jesús, te pedimos por Amén. todas las peticiones nombradas, confiando Sí, que Jesús. tú actúas en cada una de ellas, Señor, conforme a nuestra fe. Amén. Te pido que bendigas a cada uno de los que está conectado en este momento. Bendice sus familias, sus hogares, todo, Señor. En el nombre de Jesús nos levantamos confiados de que tu gracia está con nosotros todos los días, Señor. Y que todos los días de nuestra vida te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. A los que tienen la cámara apagada, les voy a dar una tarea a todos. Un texto bíblico de memoria. Para la próxima vez que nos reunamos, un texto bíblico de memoria, ¿les parece? ¿Ya? Era mucho. Ya. Pero un texto bíblico que tenga que ver con la oración. Jesús lloró. No tiene nada que ver con la oración. Es que lloró y después oró. No, pero apréndaselo y después lo dice, ¿ya? ¿Ya? Un texto bíblico que tenga que ver con la oración. Para la próxima vez que nos conectemos. Porque vamos a hablar de la oración, ¿ya? Que el Señor les bendiga, chiquillos. Les quiero. Cuídense mucho y estoy al teléfono por cualquier cosa. Estoy en el WhatsApp por cualquier cosa, ¿ya? Para que estemos comunicados. Bendiciones, chiquillos. Un abrazo. Un Saludos a abrazo de todos. oso. Un abrazo de oso de parte mía. Besitos a Chao. todos. Cuídense. Bendiciones. Saludos a los chiquillos que no pudieron estar. Al Mauri, al Claudio. Un abrazo. Sí, un Ya, abrazo. hombre. Chao. Chao, chao.